Estamos en un nuevo episodio de Piel Salada, el podcast para ANASEF y el fomento del consumo de pescado. Y tenemos, coincidiendo con el Ironman de Lanzarote, tenemos a un ex Ironman, Sergio de País. Hola, bienvenido. Hola, gracias. Que además estuviste 8 o 9 veces en la competición. Cuéntanos un poco tu experiencia. Pues bien, sí, yo estuve entre el año 1997 y 2004 compitiendo todos esos años. ¿Cómo era en aquellos Bien. casi comienzos, no? Sí, mi primera participación, que fue en la edición del 97, era la quinta edición del Ironman. La primera fue en el año 92 y yo me sumé al carro en el año 97. Entonces ha cambiado muchísimo, muchísimo. La esencia es la misma, el espíritu es el mismo y la competición es exactamente la misma. Las distancias son las mismas y todo. Pero ¿qué ha cambiado? Toda la infraestructura, toda la tecnología, desde las bicicletas a los tejidos de los monos que se utilizan ahora. En mi época lo hacíamos con bañador. Los neoprenos con los que se nadan ahora son sofisticadísimos. En la época mía, para quitarte el neopreno tardabas un rato, eran de un grosor importante. Las carreteras en aquella época pues estaban abiertas al tráfico, teníamos que ir compitiendo y al mismo tiempo con los 5 sentidos puestos en el peligro de estar circulando a gran velocidad con coches y guaguas. Y bueno, y el seguimiento por parte de la población insular, la verdad es que siempre ha sido masivo y eso se mantiene o incluso ha ido a más, ¿no? ¿Y por qué? ¿Cuál fue la primera motivación para apuntarte? ¿Eras muy niño, muy joven? ¿Qué te llamó? Pues te voy a ser completamente sincero, es decir, yo toda mi vida, el deporte forma parte de mi vida. Yo tengo una energía natural que la tengo que canalizar, ¿no? Y el deporte siempre ha sido uno de los elementos a través de los cuales he canalizado siempre mi energía. Siempre he salido a correr por gusto. Antes de que se pusiera de moda el jogging o el footing, yo ya corría desde niño. Nadar también, siempre he nadado. Me crié en una playa y me tiraba, es decir. Entonces siempre he tenido el deporte como parte de mi vida, pero nunca había estado en el deporte a un nivel de exigencia, de una preparación, de una planificación, un entrenador, una dieta, etcétera, etcétera. Y realmente mi llegada al mundo del Ironman es un poco de rebote. Yo en aquella época, como buen joven, salía mucho de noche, me divertía mucho y venía por esta zona, la zona de Puerto del Carmen, a las discotecas y mi primer contacto con el Ironman realmente es saliendo de una discoteca. Saliendo de una discoteca a las 6 de la mañana, salía, que era aquí enfrente justo, y al salir me encuentro todo el montaje y que era la carrera del Ironman. Entonces me quedé a verlo y quedé completamente fascinado, ¿no? Quedé fascinado cuando lo vi la natación, luego vi la transición hacia el ciclismo y entonces ya se me metió la idea en la cabeza y yo dije, yo quiero hacer esto. Y el próximo año estaré ahí. Efectivamente. ¿Y lo cumpliste? Sí, así fue. Ah, bueno, pues entonces interesante. ¿Cómo fue ese año de entrenamiento? Pues ese año de entrada fue una pequeña locura, porque yo ya te digo, tengo contacto con el deporte toda mi vida, pero no había tenido el contacto con el deporte planificado y organizado. Y yo empecé un poco por mi cuenta, leí un poco, busqué información y empecé a entrenarme yo solo, a hacer un autoentrenamiento. Y luego me di cuenta que lo que estaba afrontando eran palabras mayores y que no podía hacerlo desde el desconocimiento teórico y entonces eso llevaba una adaptación, una planificación, bueno, todo lo que rodea a preparar una prueba de esta envergadura, cómo se debe preparar. Entonces ya casualmente por un amigo me habló de un amigo de él que luego ya se convirtió en mi entrenador, que era una persona licenciada en educación física y con experiencia en el mundo del deporte profesional, y me acogió él como entrenador y a partir de ahí hicimos ya todo el planning y lo pude cumplir y
Y desde el punto de vista de la nutrición, ¿cómo es la alimentación de un deportista de élite? Pues mira, yo de entrada, mi cambio a nivel de dieta fue radical. Comía 6 veces al día. Yo tenía 6 ingestas diarias, ¿no? 2 por la mañana, una ligera a mediodía, una un poquito más cargada a la tarde y por la noche 2 más. Una más contundente y otra más ligera antes de dormir, ¿no? Y ahí, pues bueno, mucha carga de hidratos de carbono, siempre en función de los entrenamientos que tenía. Hacíamos cargas de hidrato para tener energía inmediata, pero un fondo también proteico, ¿no? Un fondo de mucha proteína y de grasa, de la grasa relacionada con el pescado, es decir, las grasas y los minerales del pescado azul, porque en la prueba de larga distancia primero tiras de los hidratos, que es la energía inmediata, y luego empiezas a tirar de las reservas y al final tiras de grasa. Entonces siempre hay que tener un punto de grasa porque es lo que te mantiene en una prueba. Dentro del mundo proteína, grasa, etcétera, ¿qué valor le das al pescado? ¿Qué valor le das? Muchísimo, muchísimo, sobre todo al pescado azul. Yo comía muchísimo atún, muchísimas sardinas y bueno, formaba parte. Lo que pasa es que yo también soy bastante carnívoro y me gustaba mucho la carne, entonces ahí ya el entrenador, que también me llevaba el tema de la dieta, me decía que carne sí, pero que carne roja procurara meter, por aquello del hierro, que también es muy importante, que metiera una comida de carne roja a la semana, pero que sobre todo buscara las proteínas a base de pescado. El pescado era tu base. Sí, el pescado era lo a nivel proteico, porque lo que consumía era mucho hidrato de carbono, porque claro, el entrenamiento diario requería del consumo de hidrato de carbono porque era la energía inmediata, la gasolina. Y de lo que es el ser un deportista de élite en tu tiempo, casi hace 20 años, a hoy, ¿cómo ha cambiado la técnica? ¿Cómo ha cambiado? Me estabas comentando fuera de micro, incluso la vestimenta, ¿no? Cuéntame un poco los cambios que más te han impresionado. Sí, me ha impresionado mucho. Mira, ahora se puede decir ya que casi yo los veo entrenar ahora y mantengo contacto, aunque estoy bastante alejado, pero mantengo contacto, la curiosidad me sigue picando siempre. Y ahora casi es todo científico. Es decir, ya hay tanta tecnología que ellos ahora entrenan por vatios. Y entonces llevan pequeños ordenadores en la bicicleta o en la muñeca, los relojes inteligentes son ordenadores. Y entonces, claro, tú te haces una prueba de esfuerzo para conocer dónde están tus límites, dónde está tu umbral, cuando pasas de consumir un tipo de energía a consumir otro. Y entonces, claro, todo esto hoy en día ya no lo tienes tú que tener un autoconocimiento y saber en qué momento puedes apretar, en qué momento tienes que dosificar, porque te conoces, sino ahora te lo canta la tecnología. Tú te haces las pruebas que te dan unos valores, por ponerte un ejemplo, tú dices, oye, tu umbral está en 150 pulsaciones por minuto. Llevas un reloj con una alarma que cuando te pones en 150 pulsaciones por minuto, ¡pip!, te va cantando. Y eso ya te está avisando que ya estás entrando en un consumo de energía que si no aflojas vas a sufrir la pájara, te va a llegar el palo. Y también me hablabas de la vestimenta, ¿no? La de vestimenta. trajes que te calientan y te refrescan. Sí, eso lo estaba viendo ahora mismo, aquí en una de los stands que hay por aquí, de tiendas, y me lo estaban explicando, que son unos monos. Ahora ya se corre con un mono que es el mismo para las 3 disciplinas. En mi época nos cambiábamos. Ahora ya se ponen ese mono, lo llevan debajo del traje de neopreno, salen del agua, se quitan el neopreno y ya tienen el mono puesto, se montan en la bicicleta, van con ese mono, hacen todo el recorrido de ciclismo y con ese mismo mono hacen la maratón. Y entonces me estaban explicando que ya vienen con un tejido que regula la temperatura, tanto para subirla como para bajarla. Yo alucino con esas cosas. Casi ciencia ficción. Totalmente. Eso me lo dicen en mi época y digo, ¿qué dice? ¿Qué te tomaste? ¿No? A los espectadores también es curioso decirles que tienes una parte de rock and roll, ¿no? Tienes una parte de la historia del rock and roll de las Islas Canarias, que hubo un momento además de mucha ebullición emergente,
incluso grabaste discos, estuviste con bandas importantes, ¿no? Tipo Marca Acme, Ataúd de Tractores, ¿no? Cuéntanos un poco de dónde te viene y esas vivencias. Bien, pues Porque de una vida sana, perfectamente ordenada, tal, al mundo de la noche y al rock and roll. por eso yo, vamos, primero que hay mucho mito en torno a todo, creo yo. El ser humano es mitómano, yo creo, casi por naturaleza, ¿no? Nos encanta una historia y entonces, pues bueno, hay mucho mito tanto con respecto a un mundo como con respecto al otro y se ven como si fueran mundos antagónicos, cuando realmente son absolutamente complementarios. Yo creo que todo está en la persona, en cómo vivas, cómo entiendes las cosas y la pasión que le puedas poner a cada actividad que hagas en tu vida. Entonces, efectivamente, el rock and roll se suele asociar a la noche, a la mala vida, a la fiesta, al alcohol, a las drogas, a una vida desordenada. Y el deporte, y un deporte de alta exigencia como son las pruebas de resistencia como un Ironman, es todo lo contrario a eso, ¿no? Entonces, efectivamente, yo creo que cada cosa en su lugar, cada cosa en su momento, y lo que tienes que tener claro es en qué estás y asumir aquello que tú afrontes en tu vida, como puede ser un reto, como es afrontar un Ironman, teniendo la cabeza suficientemente ordenada para saber que hay cosas que no puedes hacer si estás en esto, ¿no? Y Entonces, tu parte musical, ¿cómo nació y cómo la ejecutaste? ¿Qué recuerdos tienes de esa etapa de tu vida? hombre, yo eso forma parte de mi vida. Igual que el deporte forma parte de mi vida, la música forma parte de mi vida. Siempre. Desde mi casa en pequeño se oía música, siempre. Y mi padre, bueno, tengo una guitarra que era de mi padre que tiene más de 100 años, que la ha conseguido arreglar con un luthier ahora hace poco. Mi madre y mi hermana mayor en casa tomaban clases de guitarra y yo como niño me sentaba, siendo muy pequeño, me sentaba a verla la clase. Y cuando ellas terminaban la clase yo cogía la guitarra, me iba a la habitación y empezaba yo a jugar. Ahí, y luego tuve pues colegas, amigos que vivíamos en el mismo barrio, en el mismo bloque, en el mismo edificio y ahí había un talento que yo no tengo, un talento para la música y casi estos amigos son los que me atraparon, lo que vivía en casa más la convivencia con estos amigos y ahí empezamos que es con la gente con la que intentamos marcar. Y que fue, bueno, tú lo comentas como si fuera una cosa así secundaria, pero sacaron discos, tuvieron su momento de fama, Sí, bueno, fama. Tuvimos nuestro minuto de gloria, digamos. Correcto. ¿No? Efectivamente, tuvimos la suerte de que el Alberto Segura de Discos Manzana en su momento nos vio y le pareció interesante lo que hacíamos y nos invitó a grabar un disco, cosa que era impensable en aquella época, era como un sueño y efectivamente pudimos grabar el disco. Y luego sí que es verdad que nosotros siempre fuimos bastante comodones, no hubo una apuesta verdaderamente decidida por el grupo, cuando realmente, pues bueno, igual podíamos haber llegado un poquito más allá de donde llegamos. Estuvimos en Madrid, pero estuvimos nada, fuimos, se puede decir, de vacaciones. Le mandamos la maqueta del disco, porque ni siquiera teníamos el disco entonces, a Jesús Ordovás, que tenía en Radio 3 el programa Esto no es Hawái, ¿no? Y le mandamos la maqueta y sobre la marcha nos llevó al programa, nos dedicó un programa entero a nosotros, nos hizo la entrevista y estuvimos allí y estábamos buscando la forma de tocar en Madrid. Pero claro, a todos los sitios que acudimos, en todos sitios nos dijeron, oye, pues mira, sí, interesante, pueden venir ustedes a tocar dentro de 6 meses. ¿Cómo? Entonces ya claro, eso fue todo un poco lo que nos hizo ya decir, vale, lo disfrutamos, es lo que tenemos, pero no vamos a estar sacrificando nuestras vidas por apostar por esto, porque... Y este que es un podcast de deporte, nutrición, consumo de pescado, ¿recuerdo mal o no había un miembro de la banda que se llamaba Potaje?
Ese es mi sobrenombre. ¿no? Eras tú. Mi nombre Eras tú. Sí. ¿Y de qué vienes? Mira, no tiene que ver nada con ¿Con la gastronomía? No tiene nada que ver con la gastronomía. Tiene que ver con las pecas de mi cara. Mira. Tiene que ver, yo soy blanquito y soy pecoso y cuando era niño era todavía más pecoso. Entonces había dos cosas con las que en el colegio vacilaban conmigo. Una era que se había tomado el sol con un colador y otra que si tenía la cara llena de lentejas. Y a partir de esas bromas y esos juegos vino el sobrenombre. Vino el sobrenombre del potaje, ¿no? Pues Y Sergio, luego, bueno, lo asumí. Primero recuerdo que primero me cabreaba y alguna pelea tuve con el tema hasta que al final dije, cuanto más te cabrees peor. Ya lo asumí y digo, pues bueno, voy a darle la vuelta y lo voy a coger como mi marca de identidad, Claro. que yo siempre digo que yo soy el potaje con G. Yo soy el potaje con G, yo no me como. A mí que me coman. pues nada, que te coman y lo disfrutes. Oye, Sergio, ha sido un placer tenerte aquí. A todos los invitados que pasan por el podcast Piel Salada, les pedimos un mensaje final, una reflexión. Y por eso están aquí los folios. Te dejo tu minuto para pensarlo y muy agradecido. Nada, pues muchísimas gracias a ustedes y felicidades por las iniciativas, porque entre las cosas que decía, las cosas que han cambiado, ¿no? Yo pienso en el siglo XX, cuando yo empecé a hacer el Ironman, pues no había estas carpas, no había este merchandising, no había estas zonas de prensa, no había nada de eso. Y entonces, pues bueno, felicidades por estar y contribuir a que esto siga creciendo. Muchas gracias. Te dejo tu minuto de reflexión. Vale. Pues puedes leérmelo a cámara y luego lo muestras aquí. En la vida, bueno, a los seguidores de Piel Salada, en la vida todo es posible, depende de la pasión. Salud, amigos, Sergio. Y nos lo puedes mostrar. Pues muchísimas gracias, Sergio. No sé el mensaje porque... Gracias por todo. Gracias. Y hasta una próxima ocasión. Un placer estar con ustedes.